Buenos días, feliz domingo. Soy Isabel Montes, escritora y editora fundadora del grupo editorial Àngels Fortuny, que nació en el 2015 con el objetivo de descubrir nuevos talentos de la literatura. Hoy os presento 3 de mis escritores con 3 novelas muy potentes y que tienen algún detallito en común, que por eso los he puesto juntos. Vamos a empezar por Lola Martínez, que nos viene desde Elche, Alicante, con una historia que a mí me atrapó no solamente por su trama, sino también por la forma de escribir que tiene Lola. Yo creo que cuando tú abres cualquier libro de Lola, haces así, lees un párrafo sin saber que es de ella, dices, esta es Lola. Y esto es lo bonito que tienen los escritores, que tienen su propia marca. Os presento Mientras todo transcurre. La portada es porque esta mujer es muy creativa, no solamente escribe, sino que también pinta. Tiene unos lienzos que son maravillosos, pero ella tiene también una marca muy especial en lo que es el mundo de la pintura. Y yo creo que después de leer esta novela me enseñó varios de sus lienzos y dije, oye, a mí me encaja este. Y yo creo que coincidimos. ¿De qué va Mientras todo transcurre? Yo creo que cuando un escritor nos podemos dar esas licencias, decimos, todo está ya inventado. Yo creo que no. Siempre podemos darle una vuelta a la rosca. Y ella me presentó un proyecto que me atrapó. ¿Y me atrapó por qué? Porque tenemos un personaje que en sueños puede viajar. Esos viajes astrales, eso que el alma se traslada, pues a través de esos sueños él se puede trasladar. Pero ¿qué ocurrió con este personaje? Había en su familia la idea de que uno de esos familiares había ido a buscar fortuna y nunca más se supo. Y todos pensaron, este encontró la fortuna y aquí nos hemos quedado. Gracias a este personaje, a este protagonista que tiene esta capacidad de volar, nosotros vamos a ver, el lector va a ver qué fue lo que le ocurrió exactamente a ese familiar que fue en busca de fortuna. Empieza de una forma brillante porque nos lleva a la Segunda Guerra Mundial y aparecemos en una habitación con algo que choca. ¿Qué hace una alemana postrada en la cama con un judío cuidándola? Entonces decimos, madre mía. Aparte, ya os digo, no solamente está bien ambientada en lo que es el momento histórico en el que ella narra, sino que pone ese punto de originalidad, porque a través de ese sueño, de esa virtud, de esa capacidad que tiene el protagonista, podemos viajar y vamos viendo esas cosas. Pero claro, aquí veis este librito y dices, bueno, cuando ya hemos llegado, que ese conflicto principal parece que nada, Lola no se guarda aquí, dice, no, es que esto no ha terminado. ¿Qué pasa? Descubrimos un nuevo protagonista, una nueva protagonista que tiene la misma capacidad de esta persona. Y nos vuelve a llevar por emblemas, por lugares que después le preguntaré y ella nos lo explicará mejor. Entonces tenemos, eso yo siempre le digo a mis escritores, oye, guárdate una sorpresa al final del libro. No, ella a la mitad del libro nos da esa sorpresa y nos sigue continuando con otras historias. Os invito a leer mientras todo transcurre, porque de verdad es llevar esa creatividad a ese punto. Después le preguntaré cositas y nos meteremos más en lo que es la historia. El siguiente libro que os presento es Círculos concéntricos, The Spanish Dreamer. Es de Bartolomé Zuzama, que es originario de Palma de Mallorca, pero lo tenemos en Valladolid, ahí en el centro de Valladolid. Este libro también, cuando lo tuve en mis manos, pensé, ¿qué originalidad ha tenido este escritor? Él ha encontrado sucesos reales de nuestra historia y se ha inventado una historia. ¡Uy! Que se nos cae el librito. Gabriel, cuidado. Ahí se queda. Ha buscado asesinatos, desapariciones reales que acontecieron en el siglo XIX o a principios del siglo XX, y ha creado un personaje que también a través de los sueños ve lo que ha ocurrido. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando el secreto de inteligencia británico descubre que este chico tiene esa capacidad?
pues dice, oye, pues lo tenemos que reclutar. ¿Por qué? Porque si este hombre lo metemos, le ponemos los sensores y podemos descubrir qué fue lo que ocurrió en el cementerio inglés de Cádiz, ¿era? De Málaga. De Málaga, en el cementerio inglés de Málaga, pues... Lo que pasa que dentro de esta historia hay ese otro personaje que pone el punto romántico, entre comillas, que empieza siendo una infiltrada en esta historia para conseguir lo que busca la inteligencia británica, el servicio de inteligencia británico, pero luego, ¿qué es lo que pasa? Pues lo normal. Estas cosas del amor y demás. Lo que pasa que, ya os digo, hay diferentes historias dentro de círculos concéntricos que nos van a atrapar, porque son diferentes subtramas que nos van a llevar de un lado para otro. Hay ese hilo conductor inicial, pero esas subtramas nos van a llevar a... Y lo mejor de todo son esos hechos reales que verdaderamente dices, bueno, esto ocurrió. Si me voy al cementerio de Málaga, ¿voy a encontrar esa tumba? Entonces yo, cuando hice esa primera revisión, como hago con todos mis escritores, una de las cosas que le dije a Bartolomé, digo, tú acabas de crear aquí una saga de libros, tú has creado un personaje. Digo, el Spanish Dreamers, de Spanish Dreamers, digo, puedes sacar tantas historias como quieras. Al final, yo como lectora, no como editora, como lectora, yo me hubiese imaginado un personaje, al final, como diciendo, este soy yo. Me lo hubiera imaginado de otra forma. Y él dijo, no, vamos a hacerlo más como es él. Entonces, una de mis recomendaciones fue, digo, oye, es que yo me lo veo con un traje tal, un sombrero, como diciendo, ahora soy yo. Pero bueno, hay que respetar las decisiones de los escritores. Por lo tanto, después entraremos un poquito más en detalle. The Spanish Dreamer, ojalá sea el primero de muchos, porque sucesos sin resolver en España tenemos, los que no podemos y más. Hay una historia previa, una documentación previa que aquí mis escritores han tenido que hacer. Y llegamos ahora a José Gabriel Alfaro, que se rompe un poquito de esta línea, pero es también muy original y os voy a decir por qué. Él nos viene desde Ollería, en Valencia, y es un escritor que le apasiona Tolkien y El Señor de los Anillos y todo, ¿no? Todo está entramado de historias. Pero él va un paso más allá. ¿Qué pasaría si la historia del Señor de los Anillos fuese contada por un orco? Nos vamos al otro lado. ¿Qué es lo que pensamos nosotros de esos orcos? Oye, yo los veo y te mato, te mato y te mato. Este chico, este gran escritor, aparte de ser un apasionado de la fantasía y de escribir de maravilla, ha creado algo espectacular. Porque os puedo asegurar que acabaremos amando al orco protagonista. Y cuando le pasen estas cosas y diremos, es que me sabe mal las cosas que te pasan. Nada, que este libro se cae. Este libro se cae. Este es el orco que está diciendo, yo quiero salir, yo quiero salir. Nada, déjalo aquí, déjalo así. La botella. Dartmouth, Tierra Oscura, nos pone, nos ambienta en las batallas que nosotros hemos visto en las películas del Señor de los Anillos, y estamos viendo nosotros a Legolas y a Aragorn, y los estamos viendo, pero lo estamos viendo desde el otro punto de vista. Y os puedo asegurar que es brillante. Tuvo una originalidad brillante. Yo recuerdo que le dije, Gabriel, pásame una foto para la contra del libro. Y claro, me pasa unas fotos con unas orejas de elfo que yo pensé, no sé hasta qué punto lo vamos a poner en la contra. Pero de verdad es que la teníamos que haber puesto, porque esto es tu marca personal. O sea, eres un elfo, eres un elfo, eres un elfo. Un gran piropo. Sí, sí, de verdad, o sea, me encanta. Tenemos la suerte de que estamos a punto de sacar esta novela en inglés, traducida ya, que yo espero que le dé un salto y podamos abrir otros mercados, porque verdaderamente merece la pena. Me hizo mucha ilusión el Sant Jordi que estuvo con nosotros. Él venía porque, a ver, si algo me gusta de mi profesión es que digo, bueno, él se puso en contacto conmigo hace tiempo, cuando iba a sacar
esa primera novela que se llamaba La mirada de Leirbach. Por circunstancias, pues al final pues no la publicó conmigo. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando al cabo de un tiempo me vuelve a llamar? Y yo dije, hombre, pero si es Gabriel, qué ilusión. Y para mí es un orgullo y es un premio como trabajo cuando me dijo, Isabel, toma mi novela, quiero ampliarla, me pongo en tus manos, vamos a rehacerla de nuevo. Cogí la novela, la amplió y sacamos esta nueva historia, que es un remix de ese inicio, dice, como diciendo, vamos a arrancar nuevamente la historia. 2.0. Exacto. Y para mí, pues la verdad que me apasionó. Cuando me metí en las páginas de esta historia, dije, madre mía, si mi misión era descubrir nuevos talentos, ¿qué talentos estoy descubriendo? Es maravilloso. Y esta es una pequeña presentación de estos 3 escritores. Ahora sí que me gustaría hacerle unas preguntitas para que ellos pudieran ampliarnos un poquito más lo que hay dentro. A ver, Lola, ¿cómo surgió esta historia? ¿Qué querías conseguir con esta historia? ¿Qué querías mostrar? Bueno, no sé si irá en detrimento mío, pero yo soy muy sincera y siempre digo lo que pienso. Esta novela empezó con la primera frase del libro, sin tener la más remota idea de qué iba a pasar. Es así, exacto. Y después fue ampliándose, fue asomando. En principio, cuando empecé a escribir la primera historia, que son de este confinamiento, de aquellas circunstancias durante los inicios de la Segunda Guerra Mundial y demás, pues no sé, supongo que la escribiría pensando que iba a ir de aquello la historia, ¿no? Pero en un momento determinado dio un giro la historia y me puse a escribir desde el presente. Y fue como se me ocurrió, o sea, no estaba preconcebido en ningún momento. Y desde el presente, pues se me ocurrió que aquella historia era una historia que estaba un señor con unas facultades excepcionales, empezó a soñarlo, se da la circunstancia que lo averigua después de muchas vicisitudes y muchas cosas, mientras se va desgranando su propia vida, ¿no? Un poco sosa, digamos, ¿no? Anodina de este chaval. Pero, ya digo, más adelante se muestra que ese personaje primero era un ascendente suyo, era un antepasado suyo que lo descubre de una manera también así pintoresca y casual. Pero, como suele pasar en estas cosas, empiezan a asomarse personajes que ya no los puedes sujetar porque empieza aquello aparecen cantidad de personajes. Y en un momento determinado, pues surge, bueno, ya llegamos a la segunda parte, surge este segundo personaje también desde la actualidad, que tiene similares circunstancias, o sea, similares facultades, y las circunstancias le llevan a Catania por una serie de cosas. También se empieza a desmenuzar sus particularidades. Ella tiene su propia vida con bastantes condicionantes y muchas cositas que van apareciendo. Ella también es un personaje... Bueno, el hilo conductor siempre es los sentimientos, las emociones. Ahí se desmenuza mucho la condición humana porque... Ahí, no sé, yo creo que hay cantidad de cosas de rabiosa actualidad, ¿no? Sociales, de rabiosa actualidad, cosas que están en boga actualmente y creo que he ampliado mucho todo lo que puede afectar a los comportamientos y a los comportamientos, a las sensaciones, a las emociones. Personajes tan variopintos que aparecen, porque son muy variopintos, pero todos desde una introspección tremenda, porque lo he pasado fenomenal. O sea, igual puede ser doña Mirta en el burdel, que es un personaje fascinante, pues sí, como Roque, que era un hombre pusilánime, sin ánimo ninguno, que todas las pequeñas oportunidades que en aquel momento, había pocas, en la posguerra española pudo tener, y el hombre, por su incapacidad de reacción, pues ahí quedó la cosa. Y luego, bueno, surgen muchas cosas, porque de verdad que surgen cantidad de situaciones complicadas
Y, como digo, después convergen estos dos personajes desde la actualidad, desde el presente. Bueno, se desarrolla en los años 90, no sé por qué, es una época que me arrastra, que me voy allá, no sé por qué. Y estos personajes pues convergen, se unen y ya pues todas esas cosas, todas las consecuencias, cada uno las digiere de una manera y demás, y más o menos pues no me extiendo más. Pero hay una escena que es, claro, porque ese personaje, cuando la primera vez que descubre que tiene ese poder, aparece en una habitación, y claro, él se queda así diciendo, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy soñando o estoy de verdad estoy aquí, ¿no? Y va viendo la escena y está él allí como diciendo, ¿me ven? ¿No me ven? ¿Qué me pasa aquí? Esa escena es muy potente, a mí me gustó mucho, porque fue el inicio de ese personaje, de esa historia, de esa capacidad, ¿no? Entonces, ya os digo, está muy bien ambientada, y una de las peculiaridades que tiene Lola es su forma de escribir. Hay veces que aquello que dices, esta palabrita voy a buscarla en el diccionario, porque verdaderamente tiene una forma muy plena, muy llena una forma de escribir muy contundente, muy marca personal. No sé si quieres añadir alguna cosita más de esta historia. Pues es que no sé qué añadir más, porque hay tantas. Realmente los protagonistas no son estas para mí, que son los protagonistas, digamos que son los personajes desde el presente. Para mí no lo son, para mí son esas historias soterradas, que son muchos, tanto por la parte de la parte de Víctor, que se desarrolla en la posguerra española, tanto luego cuando nos trasladamos a Catania, que ya es sí, más o menos son coetáneos, sí, porque creo que también fue una erupción que hubo en el 1942 o algo así, creo que usó aquella circunstancia. Entonces, mis protagonistas son esos, porque hay muchísima pasión, hay mucha pasión, y hay, pues, lo que digo, la reacción humana para enfrentarse a los impedimentos, a las situaciones, porque esta vida, por ejemplo, de José, era una vida absolutamente, el hombre tuvo unos tropezones ahí, pero arrastró a toda su familia con unas consecuencias tremendas. Luego se perdió allá, ahí quedó como que había sido un sinvergüenza y tal, cuando el pobre hombre, las circunstancias lo machacaron, ¿no? Y creo que poco más voy a añadir, porque está muy bien ambientada en las épocas en las que transcurre la historia, y eso es otra de las grandezas. Yo, que soy una apasionada de la Segunda Guerra Mundial en cualquiera de sus vertientes, por la verdad, cuando ya entro y me veo allí en plenas, digo, esto ya es apoteósico. Pero bueno, os invito a leerla, porque verdaderamente es una novela que atrapa y, bueno, crea ese personaje que es tan especial. A ver, Bartolomé, ¿cómo surgió esta historia? ¿Surgió primero el estudio de ese asesinato o querías crear un personaje? ¿Cómo fue? No. A ver, a mí me gusta la historia, pero me gusta la historia, digamos, de esas historias no relatadas, historias que pueden ser pequeñas, que están descubiertas o poco descubiertas, y sobre ellas darle una vuelta, ¿no? Había estado en el cementerio inglés de Málaga, me llamó muchísimo la atención. Ese es el más grande que tenemos en España, pero hay algunos más, hay otro en Santander, hay varios cementerios ingleses, ¿no? Y yo antes hablaba a Isabel de cómo veíamos el personaje de diferente manera. Yo tenía claro que quería un antihéroe, no quería un tal, y entonces en el fondo es un pobre pringado de Valladolid, que son muy pringados. Es que yo, como no soy de allí, lo puedo decir. Esto luego habrá que cortarlo. Igual igual el alcalde me va a echar igual ahora, pero bueno, a lo que voy. Quería alguien que evolucionara. Él es un muchacho que ha hecho historia, que de pequeño se pegó un castañazo con la bici y algo se trastocó en su interior, a nivel neurológico, pero él no es consciente. Entonces, ¿qué es lo que de repente se va dando cuenta? Se va dando cuenta que tiene una cierta evolución neurológica, que de alguna manera es capaz, en base a los inputs que su cerebro almacena, crear una especie de mundo espejo, de alguna manera estadística,
y es capaz de llegar a conclusiones que se acercan a la realidad. Entonces, claro, él no es consciente de ello, pero sin embargo hay quien es consciente de ello. Y por eso, de alguna manera, acaba siendo o formando parte de una unidad del servicio británico y bueno, resolviendo cosas antiguas, pero que pueden tener efecto tal. Lo que hay debajo de la novela es la posibilidad de la manipulación histórica como arma de guerra. En el fondo, yo estoy muy obsesionado, me gusta mucho lo que es el relato, no el relato breve, sino cómo las cosas dichas de una manera o de otra, lo de menos es que sean verdad, pero convencen. Ahora mismo es la guerra híbrida de Putin, es, en fin, podríamos hablar. Entonces, de alguna manera juego con ello, ¿no? Y saco unos enemigos que están ahí, pero que sin embargo todos pensamos más en el este, en Europa y tal, cuando uno de los principales enemigos de Inglaterra es India, curiosamente aliado de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues nos salimos un poco de lo que es y, como dice Isabel, aderezado con algunas mujeres. Pobrecito, no, tampoco es Don Juan, ¿eh? No se le da mal, se le va mejorando y cuando tenga más pasta tendrá más éxito, como todo en esta vida. Claro. Pero vamos, lo cierto es que pasa de eso, de ser nadie que trabaja en un call center en Valladolid, a pesar de su licenciatura en Historia, a convertirse en un investigador de la historia. Y ese es un poco el resumen resumido, ¿no? Bueno, pero que a veces, ¿qué ocurre? Que crea uno una página web como el que no quiere la cosa, claro, y fíjate quién se ha ido a fijar en él. La inteligencia británica, el servicio de inteligencia británico. Claro, pues ándate con cuidado a ver esas páginas web, cómo las montamos. Yeah. La verdad es que es apasionante. Yo le pregunté, digo, oye, pero esto ocurrió de verdad, este asesinato. Y claro, sí, lo bueno que tiene él es que no. Tiene que documentarse previamente, decir, vale, ¿qué suceso voy a coger? Y a partir de aquí te documentas, lo creas y creas la historia que hay alrededor. A mí me llamó mucho la atención, fíjate, que yo Málaga no la conocía hasta hace poco, me encanta, es una ciudad que me encanta, tiene un montón de historia. Y, por ejemplo, y esa sí que es real, una fragata alemana en el finales del 19 se hundió allí y a raíz de que la gente de Málaga ayudó a sacar a los supervivientes y tal, uno de los puentes que cruza, no sé si es un río o una riera, está pagada por el gobierno alemán del Kaiser, de uno de los últimos Kaiser. O sea, al final lo que se lía la historia, y eso es una cosa que la gente, hombre, supongo que si es de Málaga conoces, pero le llaman el puente de los alemanes, y es de eso, de tal, y todos esos 40 alemanes están enterrados en el cementerio inglés, curiosamente, porque no tenía dónde meterles. ¿Cuántas cosas desconocemos? Mucha. Y gracias a escritores como Bartolomé retomamos esa historia que tenemos ahí escondidita y sacamos secretos de nuestro propio país. Pues muy bien, Bartolomé, ojalá sigas escribiendo, espero que sigas escribiendo historias sigo. de ese Spanish Dreamer que nos puedas ir atrayendo. Bueno, vamos a ver, Gabriel, ¿cómo te surgió? ¿Qué fue lo que te hizo la chispa para decir, oye, no, voy a cambiar la historia? ¿Qué fue? He sido friki, lo digo sin ningún tipo de tapujo del Señor de los Anillos. He leído libros, todos los que hay más o menos, las películas también, la serie también. Entonces, sobre todo cuando estás dentro de este mundo, pues, es decir, te cansas un poco de Aragorn, de Legolas. Entonces, hay muchas escenas en El Señor de los Anillos y tal, donde ves a miles de orcos, es decir, puestos todos bien bonitos y tal. Bueno, bonitos. Pero es bonito, el chiquillo es bonito. Sí. Entonces, cuando los ves, dices, cuanto hay tantos, solo hacen es decir, dos rugidos, asaltan, matan, ya está, no hay ningún orco en toda la saga ni en toda la serie. Hay un montón, pero son muy feos y muy malos. Y callados, por lo que dice, que están callados. Pero yo pensaba, detrás de estos orcos, es decir, pues, son muchos, alguna historia debe haber detrás de ellos, es decir, porque solo salen, los matan, ya está. Entonces, a partir de ahí dices, pues sí, tiene que haber historia detrás de ellos. Entonces, a partir de eso es cuando
cojo un orco, es decir, y empieza a crear su historia de dónde nacen, es decir, porque nadie sabe de dónde salen, de dónde no salen. Es decir, entonces, a partir de ahí vas construyendo y poquito a poco ese orco ya no es diferente. Es decir, sí que quería dar una característica diferente y era su mirada, es decir, que fuera una mirada diferente, que no fuera, es decir, la mirada de cruel, sino. Entonces, a partir de ahí desarrollas un personaje que te puede gustar o no, pero para mí, es decir, no es como un hijo, porque tampoco no quiero un hijo así, sinceramente. Tienes 2 y ya es suficiente. No, tengo 3. Tres, perdón. Tengo 3 y no, es decir, pero lo he evolucionado, le he hecho crecer y ahí está. Y luego, pues alrededor suyo, es decir, no está solo, es decir, alrededor suyo hay una familia, sería. Y lo que sí que me gusta, porque no me he podido pagar los derechos de autor de Señor de los Anillos, gracias, que sí que la gente que ha leído el libro, sí que los que han leído Señor de los Anillos y tal, sí que te dicen que reconocen perfectamente dónde está ambientado. Entonces, claro, agradeces porque es lo que yo quería transmitir, es decir, que supieran en qué época está, es decir, dónde están. Entonces, si lo has escrito bien y lo identifican, y los escenarios del Señor de los Anillos, es decir, se identifican. Y personajes que lo mismo, es decir, los pones de forma escondidita, la gente sabe quién es y quién no es. Entonces, me gusta porque es una mirada totalmente diferente, es una perspectiva totalmente diferente. También es un antihéroe, en este caso no es el típico Aragorn ni Legolas ahí con... No, qué pena, con los guapos que son. Sí, ya, por eso, claro. Él es guapo dentro de su Sí, guapísimo. Entonces, sí quería darle esa perspectiva es decir, dentro de los orcos hay diferentes. Es decir, hay buenos, malos, regulares, más malos, menos malos. Pero sí que también intenté que esa esencia no se perdiera. Bueno. Tenía un final y luego lo cambié porque no era la esencia. Entonces, lo que muchos escritores han dicho, tú tienes pensado una cosa, cómo vas a terminarlo, y conforme vas escribiendo, de repente dices, es que va por su propio camino, el personaje va solo. Cuando hablaba ayer Raúl Cueto. No, Pedro. Pedro Llúfera. Pedro Llúfera, que decía, no, es que ellos van a su bola. A mí me ha pasado un poco al final. Yo es que soy muy estructurado, es lo que tiene trabajar con autistas, que ¿sí? Se pegan cosas, pero en este caso, es decir, tú tenías una cosa pensada y ellos van por su bola y por libre. Entonces, es decir, cogen su camino, cogen su vida, te abandonan, te dejan. Pero bien, no, estoy muy contento y nada. Gabriel, aparte de un gran escritor, es un gran profesor. Profesores, evidentemente, todos son buenos, pero él tiene ese toquecito de que trabaja con niños. También, he intentado que mi experiencia de educación especial, de forma indirecta, es decir, he intentado, siempre lo digo en las presentaciones, darle voz a la gente que es diferente. Sí. Entonces, quien me conoce y conoce mi trabajo, y entonces sí que puede ver cómo intento darle voz a personas que son totalmente diferentes, que han estado apartadas de la sociedad, que lo que pasa es que es un trasfondo que, pues eso, quien lo lee y no me conoce, pues a lo mejor no, pero la gente que me conoce, donde trabajo, ve ese trasfondo y decir, es que estás dándole voz a esa gente que es diferente. Pues en sí, pues ese es el mensaje que quiero dar. La diferencia no es mala ni es buena, es decir, eres diferente y no pasa nada. Como yo siempre he dicho, la grandeza de un escritor es que nos haga sentir. Entonces, claro, tiene que haber siempre el protagonista, el antagonista, tiene que haber personajes muy malos, muy buenos y que nos haga sufrir, ¿no? Y esto es lo que os he comentado. Lees este libro, disfrutas de todas las descripciones que tiene, de dónde nos llevas, te mete en el mundo de Tolkien y Gabriel Alfaro, porque aquí pone su toquecito, pero es que acabas queriendo a este orco, acabas queriéndolo y dices, bueno, oye, por favor,
que no le peguen más mazazos, que me voy a poner en medio para defenderle. Y esto es lo bueno, que los escritores hagan con nosotros lo que ellos quieran, que nos lleven por los caminos y pues ahora vas a quererle. Cuando a veces es un personaje muy malo, muy malo, muy malo, lo odias y al final el personaje se arrepiente, hace las bien y al final le acabas diciendo, dice, ah, pues mira, pobrecito, pues ahora me cae bien, ¿no? Esto es la grandeza de los escritores, de crear grandes historias, de crear historias paralelas, como ha hecho él, una historia paralela desde otro punto de vista, y crear esos sentimientos, generar esos sentimientos. Por mi parte, dime. Hay cierta similitud, me ha gustado mucho, salvando la distancia, evidentemente, Sí. con Clint Eastwood, que fíjate que no tiene nada que ver con El Señor del Anillo, pero Clint Eastwood tiene Banderas de nuestros padres, Ah, sí. que es una gran película, Sí, señor. como siempre, con la vista puesta del norteamericano que va a Japón, pero tiene una segunda parte que es brillante, que es Cartas desde Iwo Jima. Y tanto. Y entonces vemos el punto de vista del japonés que lo pasa mal. Y señor. me ha gustado por eso. Me ha llamado Total, mucho la total. atención. Oye, pues tenemos Y hay aquí cierta a nuestro... similitud con Clint Eastwood en él. Bueno, Claro. tenemos a Salvando nuestro- la autovía, que la autovía que hay que hacer. Pero sí es cierto que el ponerse a Clint Eastwood, que es tan norteamericano y tal, Sí, no. el ponerse en el punto de vista del japonés, Pues me sí. pareció un... Son dos grandes películas, grandes Sí, sí, señor. y entonces me Que parece muy sufres, interesante, ¿eh? por eso me apetece leer. En En un- otro punto de vista. Sí, En uno amas a los odias a los japoneses y después dices, "Jolín, pobre japoneses", ¿no? la historia siempre está desde el punto de vista de los vencedores. Es decir, entonces Sí, sí. hay que darle también voz a los perdedores. Es decir, no es oro todo lo que reluce. Entonces, pecamos a veces siempre de buscar la visión más fácil de entender. Es decir, esta es la más fácil, pero hay que, cuando rascas y buscas eso, lo que comentábamos esta mañana, es decir, no hay un punto de vista, siempre hay varios Sí, y hay que conocerlo. Pues muy bien, no sé si tenéis alguna preguntita o algo, ¿eh? ¿No? Bueno, pues como veis, tengo la mejor literatura, tengo grandes escritores, cada uno con su peculiaridad y con historias que merecen ser leídas y muchas de ellas merecen ser llevadas a la gran pantalla, Luis. Vamos poco a poco, nos falta dinero, que si no ahora mismo estaríamos aquí. Haciendo película como churro. Claro. Pero buenas Ese es el películas, objetivo. pero buenas películas. Sí, Sí, seguro que sí, seguro que sí. Como un churro, como un churro. Bueno, pues gracias a todos por haber venido aquí a Castillo de Locubín, gracias por abrirnos las puertas para presentar a mis escritores y seguimos en la lucha, ¿eh? Seguimos en la lucha. Venga, un aplauso para ellos.